buenas noches, bienvenidos, soy Salva Valero y estamos en un nuevo programa de Noches de Terror. Esta noche vamos a hablar del espiritismo, vamos a hablar de la comunicación con los muertos. Como sabéis, la semana pasada estuvimos hablando de cómo los muertos se comunicaban con nosotros. Esta noche vamos a ser nosotros los que comuniquemos con ellos, con los muertos. Yolanda Saiz, muy buenas noches. Hola Salva, buenas noches. ¿Preparada para una nueva noche espectral? Preparada. Tenemos también con nosotros a Alberto Schwarman. Alberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, Salva. ¿Preparado? Muy preparado. Tenemos también con nosotros a Edurne Leite. Edurne, muy buenas noches. Muy buenas noches, Salva. ¿Estás preparada? ¿Te atreves, Edurne? Claro que sí, cómo no. Muy bien, y completamos con Chuso Manson. Chuso, ¿preparado? Buenas noches, preparado. Muy bien, pues bueno, como os comentaba, vamos a hablar del espiritismo, de diferentes formas en las que las personas pues podemos establecer comunicación. Ya veremos lo que puede pasar en algunas ocasiones. Y luego nos vamos a trasladar a un lugar siniestro, oscuro, al menos cuando se hace de noche. Vamos a hablar de bosques malditos, bosques con leyenda propia, lugares donde os aseguro que muy pocas personas se atreverían a pasar la noche. Pero vamos a comenzar con una sesión de espiritismo, vamos a comenzar con teoría. Yolanda, muy bueno, continuamos, ¿no? Es una continuación de lo que estuvimos hablando, ahora pues desde el otro lado, ¿no? Desde el más allá. Sí, mira, como tú muy bien has dicho, vamos a hablar de la comunicación con los muertos, pero de cómo nosotros nos comunicamos con ellos. Y antes de empezar diciendo las formas o los métodos de comunicación con ellos, tenemos que decir muy bien o definir lo que sería una sesión de espiritismo, porque en esta sesión es donde se realizan las formas o tenemos las formas para poder comunicarnos con ellos. ¿Qué definiríamos como sesión de espiritismo? Pues es una reunión de personas que intentan comunicarse con los muertos y normalmente lo suelen hacer a través de una medium, aunque no siempre. Estas reuniones han tenido lugar durante siglos y aunque los métodos o formas utilizados han ido variando con el tiempo, los principales elementos y objetivos son los mismos. ¿Y cuáles son? Pues es una invitación para las entidades sobrenaturales que pueden sentir los intentos de comunicación, es decir, de querer nosotros comunicarnos con ellos. Si nos ponemos un poco en antecedentes, pues podemos decir que a mediados de la década de 1800 se celebraban ya sesiones dentro de un círculo formado por personas conocidas como niñeras. Estas personas intentaban crear un campo de energía para atraer a los espíritus. Se colocaban alrededor de un círculo con sillas y dependiendo del medium, pues les decía que se cogieran de las manos, de las muñecas o que colocaran las manos sobre la mesa. El tema de las manos es muy importante porque permite crear un círculo de energía. En el momento que tú le das la mano a una persona y se la tienes que dar a otra persona, porque si no rompes de alguna manera la cadena, crea todo un circuito, ¿no? Un circuito donde pasa la energía. Sí. Luego también comentar que no fue hasta 1848 cuando 3 hermanas de Nueva York, Lee, Margaret y Catherine, se convirtieron en noticia por su forma de comunicarse con los muertos, con los espíritus. Se comunicaban con ellos mediante la tipología de signos. Ellas les hacían una pregunta y si les hacían un golpe, era sí, y si les hacían, significaba no. El famoso caso de las hermanas Fox, que te adelanto que la semana que viene vamos a hablar en profundidad. Bueno, aparte de que sabes que la semana que viene tenemos el esperado programa especial de psicofonías, de Noches de Terror, pero me parece muy interesante que hablemos en profundidad en el próximo programa sobre las hermanas Fox, porque es una historia muy conocida, pero quizás hay cosas que aún no sabemos o no conocemos, y yo creo que será interesante ahondar en ese misterio. Seguro que sí. Pues mira, antes de realizar la sesión de espiritismo, las personas se tienen que realizar una serie de preguntas. ¿Cuáles son sus objetivos, su propósito? Si hay una persona con la que quieren contactar, bueno, una persona, un fallecido, claro. ¿Dónde se va a realizar la sesión? ¿Quién va a participar? ¿Con quién se quieren comunicar? Si se va a grabar la sesión. Y una vez ya han contestado un poquito a todas estas preguntas, pasaríamos a lo que es la sesión en sí. Esto es un poquito pues como el tema de la Ouija. Hay que preparar o crear una atmósfera adecuada. Para crearlo, pues mira, primero se deben invitar a personas que crean en este mundo, porque así la sesión es más poderosa. Es lo que tú has comentado, de que se cogen de las manos y crean una energía. Uh-huh. Y en el caso que haya una persona escéptica, pues el poder de la sesión se debilita.
Y pueden ser personas, por ejemplo, que hayan perdido a alguien o que quieran comunicarse con algún amigo, familiar. Por eso dicen que es tan importante que, sobre todo, chavales jóvenes, ¿no?, que hacen Ouija, pues que no haya uno que empiece a bromear, a decir estupideces o a tomárselo un tono jocoso, porque todo eso rompe ese estado de concentración y ese estado de unificación de energías de las personas. Sí, en caso de que a lo mejor estés comunicando con algún espíritu, haría que ese espíritu desapareciera. Se esfumase. Exacto. Luego hay que decir que no hay que invitar a personas que tengan miedo a los espíritus o que sean muy susceptibles en estos temas, porque cualquier cosa que oigan, sería mal para ellos y mal para la sesión. Luego también hay que preparar unas preguntas para presentarlas a los espíritus. ¿Qué queremos decir? Pues estas preguntas son para obtener información de ellos. No tenemos que esperar una respuesta clara y directa, porque los espíritus no se comunican como nosotros los vivos, se comunican de otra forma. Si estas preguntas, la respuesta depende de un sí o un no, pues los resultados serán más satisfactorios. Además, que tener en cuenta que, como y ya lo tratamos en el tema de la Ouija, muchas veces estas entidades pueden usar la información que nos están dando para confundirnos, para engatusarnos. Cuanto más preparado esté el contenido de aquello que queremos saber a través de la sesión de espiritismo, tal vez menos nos van a llevar hacia otro lado con sus comunicaciones o su mensaje. Esto es como quien cuando va a un supermercado, si tú llevas la lista ya no te sales de ahí, ¿no? Pues eso sería un poco algo parecido. Sí. Luego tendrían que tener la consideración de llamar a un medium para que conduzca o dirija la sesión, porque este medium está más preparado, tiene más experiencia, aunque también la puede realizar alguien del grupo de personas que se sienta más afín con estos temas o que sienta que él puede llevar la sesión por buen camino. Hay que escoger un lugar adecuado, es decir, que sea silencioso, con pocas interrupciones, que la iluminación se pueda adaptar para reducir el estímulo visual. Comentar que no necesariamente se tiene que hacer en un lugar embrujado, que mucha gente se piensa que sí, pero no, porque los espíritus acuden si se sienten bienvenidos, no es por el lugar, sino si se sienten bienvenidos por parte de las personas que quieren comunicar con ellos. Si un lugar tiene un significado especial para alguna de las personas, pues si se realiza la sesión allí es más fácil la comunicación. Por ejemplo, pues en la casa de un familiar fallecido o donde haya tenido lugar, por ejemplo, un accidente. Luego también tienen que preparar la mesa. Normalmente se hace en una mesa circular, también puede ser ovalada. Se pone un mantel, se colocan encima unas velas y todo esto es para crear pues como una atmósfera espiritual. Alrededor de la mesa se colocan las sillas, que normalmente suelen ser con respaldo, pues para relajar, acomodar. Claro, más cómodos. Sí. Luego se puede utilizar también incienso, música instrumental para crear también lo que hemos comentado del ambiente. Y una curiosidad es que si no hay mesa, se pueden colocar unos cojines en el suelo formando un círculo y el mantel y las velas se colocarían en medio de este círculo hecho por los cojines. Una vez ya todo esto se tiene más o menos preparado, pues ya escogeríamos el método o el medio de comunicación, pues que pueden ser la Ouija, la escritura automática, el péndulo, el registro o grabación de voz. También puede ser telepáticamente la comunicación mediante espejos, que es un tema un poco peculiar. Y pues una vez ya tenemos todo eso, sería el comienzo de la sesión. ¿Cómo la comenzamos? Pues suelen decir que la hora más favorable es sobre las 11:30 o 12:30 de la noche. Supongo porque siempre la noche da ese ambiente. Pero que no dure tanto hasta las 3 de la madrugada, porque sabemos que es la hora maldita y como nos pongamos a hacer espiritismo, seguramente contactaremos más con energías negativas. Hay que tener también un poco de cuidado. Yo no lo haría a esa hora. Luego comentar que las personas pues no deben de hacer ruido, tienen que apagar los móviles, que está muy de moda siempre pues llevar el móvil para grabar cosas, pues nada no deben WhatsApp, de apagar ni nada de eso, ¿no? Nada. Ya que una vez empezada la sesión, pues cualquier tipo de distracción puede despistar o disipar la energía y se acabaría la sesión y no hubiésemos podido contactar con ningún ente. Luego, antes de empezar, pues sentarse en el círculo y encender las velas. Y luego ya cogernos de las manos. El medium dirá que se cojan las personas de las manos y que cierren los ojos. Y este medium o la persona elegida o encargada de realizar la sesión, lo primero que hace es rezar una oración. Primero, para que les proteja y para dar la bienvenida a los espíritus. También agradece a las personas que están en la sesión por venir y lo que te convoca a los espíritus para que se puedan comunicar con ellos. Después de esto, pues ya realizaría las preguntas y tienen que ser pacientes porque la respuesta no tiene por qué ser inmediata. Inclusive pueden haber sesiones de espiritismo en las que no tengan ningún tipo de resultado y sería completamente normal. No siempre que nosotros busquemos al más allá, el más allá va a estar disponible, digamos, para nosotros. Eso también
quien se atreva, ¿no?, a hacer estas cosas tiene que ser consciente. Hay mucha gente que se va a lugares donde supuestamente hay historias o leyendas y dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que ha venido un grupo de investigación la semana pasada y ha obtenido estas psicofonías y llego yo, me lo preparo todo y no encuentro nada, ¿no? Pues es que eso ocurre. Sí, es que, como tú muy bien has dicho, no depende de nosotros, de los que queremos contactar, sino depende de los espíritus que ellos quieran contactar con nosotros. Luego ya decir que nadie rompa el círculo, como hemos comentado antes, porque si no se perdería la energía espiritual y no se podría comunicar. Luego ya, si recibimos alguna clase que creemos que es alguna clase de mensaje, pues hay que anotarlo e intentar descifrarlo. Pero sí decir que primeramente se debería descartar cualquier cosa que se note. Y si después de analizarlo vemos que no tiene mucha lógica, eso es porque ya ha empezado la comunicación. Es decir, que en el momento que empiezan a pasar cosas que no estaban previstas y que no tienen ninguna explicación lógica, nos podemos asustar porque ya estamos empezando a tener comunicación, ¿no? Es que ya algo hay ahí. Algo está manifestándose. No lo sabemos. Y luego ya una vez pues recibimos los mensajes, todo, pues acabaríamos la sesión. Hay que dar las gracias a los espíritus por haber permitido la comunicación con ellos y luego todos los participantes deben decir, ahora se ha terminado, ve en paz, 3 veces antes de soltarse de las manos. Cuán importante es dar un cierre, sea Ouija, sea cualquier tipo de contacto, ¿no?, con el más allá. Mira que es importante el cerrarlo, porque si no, sin darnos cuenta, es como dejar una puerta abierta. Sí, sí. Se podrían quedar ahí y luego pues podrían pasar todas las cosas que hemos comentado en anteriores programas. Y es que el espiritismo no solo entusiasma a aquellos que les gusta el misterio, sino, como vamos ahora a conocer a través de nuestro colaborador, de Alberto, pues hay personalidades conocidas que nos van a sorprender por su vinculación con el espiritismo. Alberto, cuéntanos. Efectivamente, pues mira, el autor de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, se ha demostrado que era un ferviente creyente del espiritismo. De hecho, confirmaba su creencia en el espiritismo y su capacidad de hablar con los muertos, pues hechos como el haber abierto una tienda dedicada al movimiento espiritista en Londres, y esto lo hizo en el año 1925. También escribió libros sobre el espiritismo, estaba bastante metido en el movimiento espiritista y fue uno de los más acérrimos creyentes. Su propio hijo, el hijo menor de los dos que tuvo, sobrevivió a la Primera Guerra Mundial y murió debido a la gripe, y Arthur Conan Doyle hizo todo lo posible por contactar con su hijo fallecido a través del espiritismo. Pasó muchos años explorando e investigando las posibilidades de los fenómenos paranormales y de la vida después de la muerte, y escribió cartas a personas que habían perdido a sus seres queridos para animarles. De hecho, llegó a escribir 20 libros sobre el tema. Los más destacados fueron 2 volúmenes del año 24 que se titularon Historia del Espiritismo. Y también tuvo un discurso en mayo de 1930, justo antes de su muerte, donde hablaba sobre el espiritismo y lo defendía de esta manera. La gente se pregunta, decía Arthur Conan Doyle, ¿qué es lo que se obtiene del espiritismo? Y decía el autor de Sherlock Holmes, lo primero que se obtiene es que elimina absolutamente todo temor a la muerte. En segundo lugar, decía Conan Doyle, se crea un puente entre la muerte de los seres queridos y nosotros. No debemos tener miedo, continuaba el autor de Sherlock Holmes, a comunicarnos con ellos, ya que todo lo que hacemos es hacerlo. La experiencia nos ha enseñado, permitirá venir si así lo desean. Y la iniciativa, decía Arthur Conan Doyle, corresponde siempre a los muertos, a ellos. Fíjate, yo de aquí saco cosas también interesantes sobre lo que estamos abordando esta noche, el tema del espiritismo. Y es que, al igual que Arthur Conan Doyle, es algo también muy recurrente que cuando una persona pierde a un ser querido, a un familiar, sobre todo cuando existen estos casos en los que la muerte parece que se adelante, ¿no? Por ejemplo, pues unos padres que han perdido un hijo, que se supone que se ha saltado, ¿no?, la muerte, el orden natural. Eso también hace que muchas personas quieran meterse en el espiritismo porque son incapaces, ¿no?, de asumir lo que ha ocurrido. Y me ha gustado también lo que has comentado, Alberto, de cómo Arthur Conan Doyle señalaba que uno de los beneficios del espiritismo sería el perder el temor a la muerte. Eso también me ha parecido muy interesante. ¿Qué otra personalidad, sorpréndenos, otra persona famosa o conocida ha estado también muy vinculada a esto? Pues tan vinculado y tan conocido como Brad Pitt, muy reciente, además,
Además, de hecho, Angelina Jolie se empezó a preocupar porque durante una etapa de su vida reciente, Brad Pitt empezó a obsesionarse con el espiritismo. Todo comenzó después de leer un artículo periodístico y de ver un documental de televisión sobre los mediums, Turning In, Spirit Channels in America, que a Brad Pitt le hizo interesarse por el tema. Y bueno, no solo interesarse, se obsesionó tanto que vivió una crisis experimental y empezó a hacerse preguntas del estilo de ¿qué es lo que quiero hacer el resto de mi vida? Por eso, intrigado por el tema, empezó a indagar y a buscar guionistas para hacer películas sobre el mundo de los espíritus. De momento no sabemos cómo de avanzado está el proyecto, pero llegó a preocupar a Angelina Jolie. Es interesante. Yo creo que en algún programa de Noches de Terror vamos a poder abordar un poco el mundo del cine y sus vinculaciones con las historias reales y el más allá. ¿Y qué otra personalidad tienes por ahí para contarnos? Pues mira, ya sabes que el mundo del rock siempre ha estado muy vinculado con el satanismo oculto, con el espiritismo y con los casos paranormales. Y en este caso voy a hablar de una gran estrella del rock. En el año 1968, una banda que se llamaba The Nash se reunieron, estaban en una crisis existencial, necesitaban un nombre comercial porque el que empleaban ya lo utilizaba otra banda más conocida. Ellos estaban empezando y necesitaban un nombre con gancho. Se reunieron en la casa de una amiga que era vidente y decidieron probar a buscar el nombre en el mundo de los espíritus. De hecho, hicieron una sesión de Ouija para encontrar el nombre de la banda. Os lo cuento, el nombre de Alice Cooper. Y vosotros pensaréis, ¿y quién es Alice Cooper? Ante todo, bueno, deciros que como estrella de rock, a partir de ese momento, tuvo una carrera fulgurante que duró 3 décadas. De hecho, permanece hasta la actualidad. Ha tenido grandes discos, Alice Cooper en el 70, 80 y 90. Y el nombre de Alice Cooper viene de un espíritu de la Inglaterra del siglo XVII, sufrió bastante porque su hermana Christine fue acusada de magia negra y de brujería y fue ajusticiada, fue condenada a muerte. Alice se quedó completamente sola en el mundo, también había perdido a sus padres con solo 12 años y no pudo soportar el estar sola en el mundo y decidió acabar con su vida de un veneno. 200 años después, 300 años después, se manifestó a través de una tabla de Ouija a ese grupo de Nash para decirles que dieran nombre y que homenajearan a su vida y a su existencia poniéndoles Alice Cooper. Alice Cooper es una figura que está completamente volcado con lo paranormal, con el espiritismo. Es una figura muy recurrente en las películas de terror de los 80 y sus shows son bastante terroríficos. Siempre hace homenajes a la brujería, a lo demoníaco, al mundo de lo paranormal y al espiritismo porque está auténticamente agradecido a la suerte que le transmitió esta pequeña niña, esta hermana e hija de brujos en su carrera. ¿Quién sabe qué influencia tuvo Alice Cooper, la verdadera Alice Cooper, en la carrera de Vincent Fournier, el que luego tomó nombre de la pequeña bruja? Es curioso, ¿eh? Es curioso hasta qué punto incluso el nombre de Alice Cooper vino de una sesión de espiritismo. Pues muy interesante, Alberto. Vamos a continuar, si te parece, Yolanda, porque claro, a mí a veces me preocupa, ¿no? que los oyentes de Noches de Terror pues nos escuchen y se sientan un poco alentados para practicar, pero sería también interesante explicar que también existen peligros o cosas perjudiciales en cuanto a la hora de realizar una sesión de espiritismo. Sí, mira, las sesiones son una puerta abierta para los espíritus y las entidades del más allá. Estas entidades pues pueden permanecer unos minutos aquí o pueden optar por quedarse mucho más tiempo. Pero no sabemos si esas entidades pueden ser benévolas o entidades malignas, de ahí el peligro. Pero el verdadero peligro es que se realice la comunicación de forma incorrecta. ¿Por qué? Pues que si se realiza así, pueden acceder, como hemos dicho, entidades malévolas o no humanas. Aquí ya estaríamos otra vez yéndonos por el tema demoníaco. ¿Y estas entidades qué es lo que quieren? Pues simplemente causar un daño irreparable a nuestras vidas. Por lo tanto, la gente que, como tú dices, se sienta alentada a practicar una sesión de espiritismo tiene que tener claro no solo los beneficios, como ha comentado Alberto, sino también los peligros de realizarla. Claro. Y ahora vamos a hablar, antes nos ha estado comentando un poco los métodos que habría de comunicación. Vamos a explicarlos un poquito más a fondo. ¿Cómo serían esas maneras en las que una persona pues puede, pues si es que se atreve, pues contactar con el más allá? Sí, mira, el primer método que hemos
nombrado es la Ouija. Ya tuvimos un programa hablando más extensamente de esto, pero bueno, comentar que es el método más utilizado en estas sesiones, que consta de un tablero, una planchette, que lleva escritas las letras del abecedario, las palabras sí o no y hola y adiós. Se debe colocar el dedo índice en el puntero o en un vaso, realizar la pregunta y esperar que se mueva dando la respuesta. Luego estaríamos hablando de otra forma que sería la escritura automática. Normalmente la persona que transcribe el mensaje recibido no media su voluntad, es inconsciente a ello. El brazo que escribe es recorrido por grandes vibraciones y comienza a moverse ajeno, como hemos dicho, a la voluntad de la persona. Esta escritura produce, o esta comunicación produce alteración de la conciencia de la persona. Luego, comentar que primero se realizan garabatos sin sentido. Y esto es para preparar la mano para el mensaje que se va a recibir. Una curiosidad es que la caligrafía de la persona que escribe no es la habitual, es distinta a la que él realiza normalmente. Y también comentar que si hay 2 entes o más en esa sesión, la caligrafía es distinta entre esos entes. Es decir, que en una misma sesión de escritura automática puedes contactar con varias entidades y quizás el indicativo de que estás teniendo un mensaje distinto de una a otra es fijarte en tu propia caligrafía, que ya no solo no es la tuya, sino encima son 2 distintas. Son 2 distintas. Curioso. Sí. Yo, déjame que te diga que a mí me daría mucho miedo lo del tema de la escritura automática, porque, claro, el sentir que tu mano ya no la estás dirigiendo tú y el que se mueve, eso tiene que dar mucho miedo, ¿eh? Y no solo eso, es que cuando acaba la comunicación, las personas están muy cansadas. No solamente el miedo, sino que ya ellos de por sí están muy cansados. Eso, de hecho, en general, cuando realizan una sesión de Ouija, incluso hay gente, no sé si sea también por la propia energía de la persona o es algo recurrente, pero parece que en varios medios o métodos de comunicación ocurre lo del cansancio. Es curioso. Sí. Luego, otra forma de comunicación sería el péndulo. Habrá mucha gente que habrá hecho preguntas típicas en la adolescencia con una cadena, sujetándola, si se mueve. Pues en este caso también sería igual para comunicar con los muertos. Se sostiene con el dedo pulgar e índice del extremo de la cadena. Se hace la pregunta y si se mueve en línea recta significa que sí, y si se mueve haciendo círculos significa no. Yo eso, déjame decirte que sí que lo he visto, porque claro, hay mucha gente que el tema del péndulo piensa que es por la propia gravedad o por el propio movimiento, ¿vale?, del peso de lo que estamos balanceando. Pero yo te puedo confirmar que son movimientos muy extraños y de verdad eso adquiere una velocidad y un contoneo que te prometo que eso es imposible que sea por fuerzas de la naturaleza. Sí, sí, de hecho es que dejas la mano totalmente quieta y coge como tú has dicho, una velocidad tanto sea en línea recta como en círculo que no es normal. Luego ya hablaríamos del registro de la grabación de voz. Al iniciar la sesión, si decidimos grabarla, tenemos que decir la fecha y la hora del comienzo y los nombres de todos los participantes, por si en algún momento hay un ruido o hay cualquier cosa, saber qué persona puede haberlo realizado y que no suceda nada. Luego, si conseguimos este registro de la voz de un espíritu, pues estaríamos hablando de las ya famosas psicofonías. Psicofonías que ya os adelanto, como he dicho antes, que la semana que viene prepararos que va a venir un programa bien fuertecito de psicofonías. Vamos a escuchar muertos aquí en Noches de Terror. Luego existen también otros 2 métodos que he hablado que se pueden realizar también en la sesión de espiritismo, pero también se puede realizar fuera de ella, que sería la comunicación telepáticamente. Es poco frecuente, para ello hay que dejar la mente en blanco y formular la pregunta. Tras hacer esta pregunta, se es consciente del momento en que se recibe la respuesta. Y normalmente la gente que la ha realizado dice que oyen la voz en su cabeza y la describen como un timbre especial. Lo que pasa es que el caso de la telepatía tal vez sea el más complejo a la hora de determinar si estamos ante un tipo de comunicación, porque es tal vez muy complejo los pensamientos, el cerebro y cómo determinar si estás recibiendo un tipo de información que tú tienes almacenado en el subconsciente o por lo tanto mentalmente te está hablando otra energía. Sobre el tema de las psicofonías que has comentado antes, me gustaría señalar que es muy importante para aquellos que quieran realizar una sesión de psicofonías el hecho de que tengan un cuaderno de notas y anoten cualquier ruido, ¿vale? Si imagínate, pues están en lo típico, ¿no?, un lugar abandonado o en cualquier lugar, cualquier chasquido o cualquier ruido que haya sido percibido, o sea, escuchado por nosotros mismos, anotarlo y anotar la hora exacta, porque a la hora luego de revisar ese audio
pues nos va a eliminar cosas que tal vez confundamos con un registro paranormal. Es muy importante eso, un registro de cualquier tipo de sonido e interferencia, porque a fin de cuentas es una interferencia y no viene de algo paranormal. Y ya como último hablaríamos de la comunicación mediante los espejos. Este es un tema muy peliagudo y muy amplio, pero aquí nos vamos a centrar simplemente en cómo haríamos la comunicación. Hay que tener a mano los objetos que te invocan recuerdos de los seres queridos, pues una foto, un móvil, una cartera, y traer a la mente recuerdos bonitos de ellos, a la misma vez que se observan estos elementos, estos objetos. Para comenzar la sesión se debe poner una vela como iluminación, colocada detrás de nosotros, o sea, de la persona que quiera realizarla, para que ofrezca una luz indirecta. Cuando ya se esté totalmente relajado, pues ya se puede mirar al espejo. Hay que mirar al espejo sin centrarse en nada en particular, dejando, como he comentado, la mente en blanco. Hay que evitar el propio reflejo, ponérselo pues un poquito de lado, que no nos veamos nosotros. Y cuando se empieza a sentir hormigueo o pesadez, eso es una buena señal, porque la receptividad está en aumento. Luego, si un poquito más tarde el espejo comienza a enturbiarse o a volverse más oscuro, es una indicación de que pronto puede aparecer la visión. En las primeras sesiones hay que decir que es mejor solo observar lo que podamos ver a través del espejo y no intentar hacer preguntas, porque el nerviosismo puede hacer que esa imagen se disipe, que desaparezca y no conseguir ni obtener ninguna respuesta, ni el poder ver claramente qué ente o qué persona se nos está manifestando. Luego también comentar que no simplemente se ven las visiones. Hay gente que dice que ha oído voz y que ha sentido tacto. Da un poco de miedo pensar. Voz, o sea, voz proveniente del interior del espejo, sí. Y tacto, que me imagino que será algo que salga del espejo y te esté tocando. Sí, porque hay casos que han llegado a decir que notaban como tiraban de ellos hacia el espejo. Imagínate qué miedo pensar que vas a entrar tú dentro del espejo. Es un poco, porque como te he dicho, el tema un poco peliagudo, da un poco de... A mí déjame decirte que el tema de los espejos me da bastante miedo, y no sé si recordarás como antiguamente, sobre todo yo creo que es una tradición nuestra de aquí de España, no lo sé. No sé si tienes tú algo de información al respecto, pero cuando se velaba un muerto en la casa, por prevención se solían tapar todos los espejos, se cubrían los espejos, porque decían que si no, el alma de esa persona que acababa de fallecer se quedaba en el interior de alguno de los espejos y por lo tanto en la casa. Sí, es que se comenta que los espejos son un portal a otras dimensiones, al más allá. Entonces es como que el alma de esa persona va recorriendo su vida a través del espejo. Y existe el peligro de que se quede, como tú muy bien dices, atrapada en el espejo y no pueda descansar en paz. Por eso el tema de tapar los espejos, sí, es un poco curioso. Va recorriendo su vida a través de los espejos. Sí. Es un portal a otra dimensión, es como si... existiera pues dimensiones de pues cuando éramos pequeños, cuando estamos en la adolescencia, es como que lo vuelve a revivir todo y puede ser que durante ese recorrido no sepa volver y se quede ahí. Por lo tanto, de espejo a espejo estás yendo como a diferentes momentos de tu vida y diferentes lugares. Sí. Es impresionante. Es que claro, esto da para mucho. Yo de hecho lo comentaba en alguno de los programas, creo que fue en el de Halloween, que en el tema de los cementerios, que también sería una práctica de espiritismo, ¿no? El hecho de ir a un cementerio y poner el espejo sobre la tumba del fallecido junto a dos velas y se manifestaba el muerto. Tú imagínate un cementerio de noche con solo la luz de las velas o si acaso la luna. ¿Tú te atreverías a mirar en el espejo? Yo desde luego no. No haremos un programa en vivo, ¿no? Sí, bueno, ya lo negociaremos. Se puede mirar. Ya lo negociaremos. También un dato curioso de los espejos es que dicen que por las noches no hay que tenerlos enfrente de la cama, que no se vea nuestro reflejo de la cama, porque el alma de la persona que está durmiendo se puede quedar también atrapada, o como es un portal a otras dimensiones, al más allá, pueden aparecer entes y nos pueden robar el alma. Además que fíjate que hay muchas personas que cuando están durmiendo existe el fenómeno del viaje astral. Por lo tanto, si tu alma sale del cuerpo temporalmente, si encima tiene uno de esos espejos que estamos hablando que son como puertas, pues tenemos también bastante riesgo a entrar dentro. Entonces también va a dar bastante miedo.
Luego también estaría el tema de todas estas leyendas urbanas, como por ejemplo el fenómeno de Bloody Mary. Ujú, sí. Que era también una entidad, un espíritu que se convoca o se invoca a través del espejo, repitiendo varias veces su nombre. Sí, y luego también está el tema de que hay apariciones en los espejos, no solamente el tema de almas, sino que también aparecen cosas en los espejos. Sin ningún tipo de invocación, es decir, esto ocurre, ¿no? Hay personas que a lo mejor están en su casa, pasan por un pasillo, tienen un espejo y ven ahí algo. Sí, sin ningún tipo de invocación, como tú has dicho, sí. Y tal vez incluso a lo mejor sea más fácil a la hora de la entidad manifestarse quizás en un espejo que corpóreamente, que quizás necesita como más energía. Puede ser, sí. Da miedo. La verdad es que es una de las formas de comunicación que a mí personalmente me asusta. No sé si tienes alguna curiosidad así más de los espejos. Me ha gustado el hablar de ello. Pues en el tema de los espejos, lo que te comentaba del tema de las apariciones, decir que pueden aparecer caras. Hay veces que se aparecen las caras pues de personas a lo mejor conocidas, pero hay veces que existen la presencia o la aparición de caras demoníacas. Por lo tanto, estas entidades que llamamos aquí, ¿no? Que se suele decir, ¿no? De bajo astral, también les gusta el reflejarse en los espejos. Sí, aparecen en todos los lados. Están en todos los lados. Sí, comentar que esto suele ser frecuente en los espejos que se les llama embrujados, que están embrujados. Es más frecuente ahí, pero no tiene por qué. Puede aparecer en cualquier espejo. Luego también aparecen sombras, que ya estuvimos hablando de que gente, pues en los espejos también aparecen sombras. También está relacionado con los espejos embrujados. Suelen aparecer de pie cerca de los espejos, o saliendo y entrando de ellos. Hay diversas formas, pueden ser altas, pequeñas, delgadas, gruesas, torcidas, humanas o incluso de forma animal. Que ya comentamos que cuando muchas veces las apariciones con forma de animal también estarían bastante relacionadas con el tema de los demonios. Sí. Así, pues, cerdos, por ejemplo, ¿no? Hay determinados animales que se asocian, ¿no? A apariciones demoníacas. Uh-huh. Y luego, por último, también pueden aparecer formas de niebla. Son similares a la sombra. También, como he comentado, salen y entran de los espejos y parecen formar formas reconocibles, como que queremos reconocer lo que se está formando. Son nubes o masas que se mueven alrededor de la habitación. Y normalmente traen sentimientos negativos. Estaríamos hablando de energías malignas, porque el sentimiento que nota la persona que la ve pues es ira, hostilidad, nota mal, que hay mal a su alrededor. Sí, el tema de la niebla yo lo he escuchado, es decir, una de las formas recurrentes o digamos como un poco el aperitivo a lo que vamos a ver a través del espejo puede ser una niebla. Es decir, cuando una persona está intentando crear una comunicación con un espíritu a través de un espejo, que tenemos que, me imagino que como en todo tipo de comunicación, esperar bastante tiempo a que pase algo, sí que tengo entendido que el primer indicativo de que está empezando a pasar algo paranormal es que empiezan a ver cierta nebulosa o cierta niebla. Por lo tanto, tu reflejo, que me imagino que será lo que ves si estás enfrente, dejas de percibirlo con nitidez. Notas como unas ondas en la imagen, o sea, notas como que tu imagen tiembla o se empieza a ver como blanquecino. Y eso sería un poco el indicativo, como hablábamos antes de cosas que son como indicativos, eso sería el indicativo de que algo está ocurriendo. Sí. Luego también he comentado que son como portales a otras dimensiones. ¿Por qué? Pues porque son la entrada y salida de energía espiritual. Los expertos creen que estos portales pueden ser capturados en fotografías o vídeos. Hay fotografías de espejos que se ven el portal. Es como un torbellino de viento alargado o en forma de, como tú has comentado, de remolinos. Se creen que estos portales son agujeros o aperturas, ventanas de los campos de energía que rodean a las otras dimensiones. O diciéndolo de otra forma, pues que rodean a los otros reinos espirituales. Y por ello los seres que son energía, como los espíritus, pues pueden desplazarse a través de estas aperturas al plano físico, es decir, a nuestro mundo. Pero, por desgracia, normalmente suelen atravesarlas con más frecuencia los espíritus negativos. Se cree que es porque, ya lo comentamos en otro programa, su capa astral está más cercana al mundo físico que las entidades benévolas. Comentabas al principio, Yolanda, cuando estábamos hablando de cómo confeccionar una sesión de espiritismo, comentabas pues que tiene que haber un grupo de personas, preferiblemente una de ellas sería, digamos, la medium, una persona que de normal pues tenga como más facultades,
Pero yo me pregunto, y me imagino que esto seguramente no será nada recomendable, pero yo me pregunto, ¿una persona sola también puede intentar o puede llegar a conseguirlo el contactar con los muertos? Es decir, podemos nosotros, yo no lo haría, te lo puedo adelantar, pero una persona sola en su casa, por ejemplo, o donde sea, ¿tiene la posibilidad también de contactar con los muertos? Sí, ¿Sí? Perfectamente. De los mismos métodos que hemos dicho con la escritura, aunque la escritura suele más ser en la sesión, pero la ouija la puede practicar una persona sola. El tema de la telepatía, el tema de los espejos, no necesita a nadie más. Del péndulo también. Y comentar, por ejemplo, que igual que la sesión de espiritismo, pues necesita como crear una atmósfera, pues en el hecho de estar solos deberíamos de hacer o crear como un camino de entrada a esa, antes de entablar la comunicación. Sería, por ejemplo, rezar 4 oraciones, hacer unos ejercicios de relajación y descargar la energía negativa. Rezar 4 oraciones, ¿por qué? Pues es un tema claramente religioso. La explicación es que en las misas negras hay textos, palabras o frases que se dicen para comunicarse con Satán. Pero como nosotros o la persona que quiere hacerlo no quiere, se supone, ahora de todo, que quieren comunicarse con una entidad buena, pues el hecho de rezar 4 oraciones hace que se comuniquen en el plano astral con las buenas... A ver, es que no cogerían a las entidades del bajo astral, que serían las más cercanas. Podemos decir entonces que bien sea oraciones, porque claro, ahí ya entraríamos un poco en la convicción religiosa de cada uno, pero tal vez el tipo de energía, porque vamos a pensar que las oraciones es como una energía, ¿vale? El tipo de energía, si es positiva o si es negativa, porque una oración no deja de ser unas frases con un mensaje positivo, ¿vale? Entonces, esa predeterminación a que tú estés, digamos, preparándolo desde un punto de vista positivo en vez de negativo, nos va a condicionar al tipo de entidad que va a venir. Sí. Que luego pues puede siempre mezclarse o venir alguna entidad maligna, pero como tú dices, nos condicionaría una entidad buena o una entidad mala. Nos condicionaría a ello. Sí. Luego, por ejemplo, los ejercicios de comunicación o de relajación pues pueden ser yoga, meditación o simplemente, que en estos casos lo que más realiza la gente es dejar la mente en blanco y relajarse. Y luego ya lo más importante es descargar la energía negativa, porque esta energía negativa dificulta la comunicación, como hemos dicho antes, con una entidad buena. Si tendemos a tener una energía negativa, pues siempre van a atraer más a los espíritus malignos o burlones. Y ya una vez pues realizado estas 3 fases, pues ya podría la persona empezar su comunicación con el más allá. Con el más allá. Bueno, el espiritismo, tema seguramente recurrente aquí en Noches de Terror. Ya iremos hablando más sobre estas sesiones espiritistas y, como hemos comentado, la semana que viene, aparte de hacer un especial de psicofonías, vamos a conocer quizás un poquito más de cerca la apasionante historia de las hermanas Fox, que yo creo que no todos lo sabemos, al menos por lo que hemos estado nosotros ya preparando e investigando, yo creo que se van a sorprender los oyentes de Noches de Terror. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a Edurne Leite y Chuso Manson, que nos van a hablar sobre bosques malditos, porque claro, todas estas invocaciones, todas estas comunicaciones con el más allá, todo esto, encima a lo mejor lo hacemos en nuestra casa, en un lugar tranquilo, pero imaginaros actividades paranormales en un bosque de noche. Yo creo que es, completamente aterrador. Además, tanto Chuso como Edurne nos van a hacer un recorrido por los bosques más tenebrosos, más oscuros, más malditos, más macabros del mundo. Chuso, ¿cuál sería la primera historia? Pues la primera historia es en el bosque Aokigahara, en Japón, y le llaman el bosque de los suicidios. Es un bosque aterrador. Suelen ir a quitarse la vida y es un bosque que los turistas excéntricos les encanta ir a ver. Está a las faldas del monte Fuji y sobre ese bosque hay poemas desde hace más de 1000 años revelando que está maldito, que hay demonios de la mitología y bueno, que ha pasado siempre cosas raras. El bosque de los suicidios, me has dicho. Lo llaman. Porque suelen ir ahí a suicidarse mucha gente y por ahí puedes encontrar pues cuerpos de gente que se ha suicidado, tijeras, cuchillos, pastillas. Puedes encontrar varias cosas que no son souvenirs, claro. Ya solo con encontrar eso nos asustaría, pero ¿ocurren cosas paranormales allí?
Pues hombre, la gente dice que se escuchan ruidos, se ven cosas y todo eso. Bueno, todo lo que acompaña siempre a estas cosas en estos lugares tan peculiares, claro. Y bueno, no es un sitio prohibido, pero bueno, hay carteles en varios idiomas que avisan a la gente que va con intención de suicidarse, que es bastante, y para que pidan ayuda a los familiares, amigos, y que lo piensen y que lo mediten antes de hacer la locura, claro. Claro, con todo esto que hace la gente, bien está en advertir que no vayan, sobre todo ya por la primera causa, que sea el suicidio, porque si van a suicidarse, cuanto más limiten el bosque, mejor, ya que va la gente con esa intención, ¿no? Sí, aparte es un sitio que es de camino para ir al Monte Fuji, y pues mucha gente va por allí para cruzar y para verlo, y bueno, ya que la visita tenga un poco más de misterio y de terror, claro está. Bueno, vamos a conocer el siguiente bosque maldito en este listado que me habéis preparado aquí los dos. Pues sí, el bosque que nos ha comentado ahora mismo Chuso, daba también cierto miedo, porque te encontrabas a cuerpos y a gente que iba a suicidarse. Pues ya este siguiente os va a dejar alucinados, porque vamos a hablar de uno que se encuentra en Transilvania, Rumanía, que nos evoca aquí a Drácula y a los vampiros. Pues cómo no, tenía que tener también un bosque que estuviese encantado. Para mí, yo creo que es de los más malditos de los que he estado así buscando y leyendo para documentar y traer esta noche así casos. Para mí yo creo que es el peor, porque en este bosque sucede absolutamente de todo, o sea, desde tiempo perdido, aparición de ovnis, extrañas sombras, pero bueno, poco a poco voy a ir detallando lo que sucede en este bosque de Rusia, que su nombre es Hoya Baciu, que se encuentra muy cercano a una ciudad que se encuentra en lo más profundo de Rumanía, que se llama Cluj-Napoca, y esta zona, este pueblo, tiene distintas zonas boscosas, pero ninguna como la de Hoya Baciu, que tanto a turistas como a lugareños les da auténtico pavor por todo lo que sucede dentro de este bosque. Y es que Claro, y ya sabiendo todas estas cosas, pues siempre han ido surgiendo leyendas y mitos alrededor, ¿no? Pero la realidad es que la gente que ha entrado ha notado absolutamente de todo. Lo primero, trastornos físicos. Y sí, trastornos físicos, como lo oís. Dicen que los valientes que se atreven a adentrarse dentro de este bosque empiezan a notar estados inexplicables de náuseas, fuerte ansiedad, inusuales dolores de cabeza, sensación como que fuesen observados cada vez que están caminando a través de los árboles que conforman el bosque, y lo más inquietante también, de aparecer quemaduras en la piel. O sea, la persona no llega a notar el dolor de que está siendo quemada, pero en la piel aparecen erupciones rojas que en algunos otros casos incluso llega a manifestarse con aparición de ampollas. Y tú dices, pues madre mía, qué sorprendente, ¿no? Algunos incluso pueden pensar y decir, bueno, eso es que igual la gente entra y tiene ciertas reacciones alérgicas a bien plantas o hierbas que pueda haber en ese bosque. Pues no, porque ni las plantas ni la vegetación es inmune, porque se ha visto que hay pues que partes de las plantas están quemadas y que tienen también signos de deshidratación, y que incluso hay otras hojas que se ven necrosadas, es decir, que están muertas. Y tú dices, pues madre mía, qué sorprendente, ¿no? Y no solo queda ahí el asunto, porque aparte de estos trastornos físicos, suceden dentro de este bosque desapariciones. Se dice que hubo un pastor que entró con un rebaño de 200 ovejas y que tanto él como las ovejas desaparecieron y nunca se supo de ellas. Aparte, se sucede el fenómeno de tiempo perdido. ¿Qué significa? Pues que las personas que se adentran y a las pocas horas salen, esas personas que han entrado tienen la sensación de que han pasado horas dentro de ese bosque, pero para quienes han estado fuera, su percepción temporal es distinta, es de que han pasado días. Y en alguna ocasión a ciertas personas les ha pasado que al salir se han encontrado ahí un dispositivo de búsqueda y dicen, ¿pero esto qué es? Y es porque realmente les habían dado por perdidos y habían empezado a buscarles. O sea, casi nada. Y bueno, cómo no, tenía que aparecer también el efecto ovni. Pues también lo tiene este bosque, porque en este bosque en varias ocasiones se han avistado objetos volantes y ya te digo, en su día, en los 70, se convirtió este bosque de Rumanía como un enclave para muchos ufólogos que intentaban venir a tomar pruebas y buscar, ¿no? De forma gráfica, pues esos ovnis que hubo gente que llegó a identificar estando dentro de este bosque.
Y si ya con todo esto no era suficiente, todavía hay otra cosa más, y es que también se le considera como un portal sobrenatural, porque dentro de este bosque existe como un claro entre varios árboles que se le conoce como el círculo. Y en este sitio las personas que llegan a adentrarse experimentan como que ven sombras, que escuchan voces y que parece como que la actividad paranormal está mucho más intensificada en esta zona. ¿Y por qué? Porque al parecer años atrás había un asentamiento de campesinos justamente en esa zona, que fueron masacrados por gente que vino de otras regiones y los asesinaron. Las formas fueron tan crueles que los espíritus de aquellas personas que residían se quedaron de alguna manera ahí sin poder descansar en paz, y muchos dicen que se quedaron de alguna manera para luego pues causar cierto daño a aquellos que se atreviesen a entrar en esta zona o en este claro. La cuestión es que aunque a posterior ha habido gente que incluso ha intentado realizar investigaciones científicas para esclarecer qué es lo que sucede en este sitio, nadie ha podido dar respuesta a por qué se suceden tantas cosas. Yo no sé si será el bosque más terrorífico, pero me parece que es ya el lugar donde más fenómenos paranormales puede reunir por metro cuadrado. Madre de Dios, a mí eso del tiempo perdido me da también mucho miedo, ¿eh? Qué sensación más extraña, porque claro, si ha pasado más tiempo del que tú recuerdas, ¿dónde has estado y qué han hecho contigo? Ahí lo dejo. Da miedo, da mucho miedo, Edurne. Yo ahí no iría a ese sitio. Totalmente, porque incluso hubo gente que decía que había sido víctima de agresiones físicas por parte de fuerzas invisibles, o sea, ahí es nada. Uf. Chuso, ¿cuál sería ese siguiente lugar donde no deberíamos de ir de noche? A ver, este no es tan terrorífico como el que acaba de decir Edurne, pero bueno, tiene también bastantes cosas interesantes. Este bosque se llama Bridgewater y está en Estados Unidos, en la zona de Hockomock, y le llaman el Triángulo de Bridgewater. Tiene 520 kilómetros cuadrados y está al suroeste de Massachusetts. Es una zona que está entre Rehoboth, Freetown y Abington. Es una zona boscosa y también han pasado muchas cosas paranormales y todas relacionadas con el misterio. Desde ovnis que sobrevuelan la zona del triángulo, criptozoología, entes y hasta rituales satánicos. O sea que tiene un poco de todo. Es una zona aislada que tiene arenas movedizas, caimanes, y hace que la zona esté un poco más exenta de que la gente vaya a curiosear y todo eso. Entre el 70 y el 80 hubo un personaje que se llamaba Carl Preu, que vivía en una cabaña y hizo mínimo que se sepa 3 rituales satánicos acompañados de sus muertes, y aparte se les achacó la profanación de un cementerio de animales con su secta satánica, claro está. Aparte de eso, en 1993 estaba una pareja visitando el bosque de Freetown y detuvo el coche sin motivo aparente el chico, y sin medir palabra cogió un cuchillo y apuñaló a la novia, y ahí la dejó. Nunca habían tenido discusiones, no habían tenido problemas psiquiátricos, ni él ni ella, o sea, no habían tenido nada raro. Aparte de eso, hace más de 300 años que hay testimonios de avistamientos ovnis, como siempre. Los bosques tienen algo que atrae todo este mundo. Sí. Y se han visto muchas luminarias que cambiaban de color, de forma y de tamaño. Y a finales de los 60, 5 personas estuvieron viendo unas luces a las cuales gritaron, y la bola se puso encima de los árboles y les siguió. Aparte de eso, como parece que no hay bastante con lo que ya estoy contando, allí no hay chica de la curva, sino que hay el chico pelirrojo vagabundo. Y este no se pone como la chica en la curva esperando, sino que directamente se te aparece dentro del coche. O sea, tú vas conduciendo y de repente lo ves dentro de tu coche. Qué miedo, ¿no? Sí, la verdad que no tiene que ser muy agradable. Aparte, si va de vagabundo, no sé qué pintas tendrá el amigo. Aparte de esto, también hay el caso de varios avistamientos de un camión a gran velocidad que viene hacia ti, y que cuando te piensas ya que te va a atropellar, te traspasa
corpóreamente al ser un ente, un espíritu, no sé cómo decirlo, porque es un camión, no es una persona ni nada que puedas decir que tenga forma física normal. Un camión fantasma. Sí, no Wow. sé cómo pudo llegar a eso, pero bueno. Es curioso. Sí, misterioso y asombroso, la verdad. Como si no hubiese bastante con esto, también Sí. se han visto aves gigantes Ujú. llamadas Thunderbirds, que tienen más de 10 metros de envergadura, las que han visto por allí varias veces, y son de la cultura india, ya hablaban de ellas, aparte de casos de avistamientos de panteras negras, tortugas gigantes y perros gigantes. Hablando de esto de los animales grandes, en 1970 dos policías, estando en el coche, vieron un animal. Ellos dijeron que era tipo... Decían que era tipo perro, pero bueno, era algo gigante, monstruoso, y algo muy grande tenía que ser porque la parte trasera del coche se la arrancó. No sé si Bueno, se puede catalogar madre como mía. un animal o como algo ya más monstruoso. Aparte de esto, en esta zona los osos están extintos desde hace ya muchas décadas, o sea que no puede ser un oso. También tendría que ser algo gigante. Yo creo que cada bosque que me estáis diciendo daría para una temporada completa de analizar cada fenómeno que ocurre allí. Es impresionante la de cosas que ocurren. Edurne, sorpréndenos con otra terrorífica historia. Pues aquí otra siguiente historia, que en este caso nos vamos hacia la zona de Inglaterra, y es que ahí también hay una zona boscosa llamada Bennington, cerca del monte Glastonbury en Vermont, y es que lo más característico de este bosque es que lo que sucede es que la gente desaparece. Y además es que lo más curioso fue que en este bosque desaparecieron 6 personas en un lapso de tiempo de 5 años, entre 1945 y 1950. Y la cuestión es que las personas que desaparecieron nunca se volvió a saber nada de ellas. Lo curioso es que hubo desapariciones de todo tipo. La primera en el 45, porque ya no solamente fue un lapso de 5 años, sino que encima las desapariciones se ubicaban en el último trimestre del año, entre octubre, noviembre y diciembre. Siempre fue así durante 5 años. Desapareció gente de todo tipo y edad, o sea, que también era bastante curioso, porque hubo también especulaciones de que pudiese ser alguna persona que se hubiese llevado a estas personas, pero la cuestión es que se adentraban en este bosque y desaparecían. Fue el caso de una persona que estaba ingresada en un psiquiátrico que se escapó después de haber matado a uno, que se adentró y no se supo nada de él. Un guía que en noviembre del 45 estaba con un grupo de turistas que los estaba llevando a través de este bosque de Bennington. Él, pues obviamente siendo guía, conocedor de todos los caminos por los que estaba llevando a la gente, llevándolos, digamos, a la zona donde tenía el campamento, de repente desaparece y no se supo nada de este guía. Luego hubo una chica joven, una estudiante de 18 años, se llamaba Paula Weden, y nada, se adentró en este bosque y adiós, tampoco se supo de ella. Hubo también un caso muy curioso de desaparición que encima involucraba a un autobús que ni siquiera estaba merodeando por la zona, no traspasaba lo que era la zona boscosa, pero la cuestión es que desapareció de ese autobús en marcha y los testigos decían, no, si a este hombre le hemos visto, estaba aquí, y resulta que ha desaparecido y no sabemos ni cómo ni dónde. La cuestión es que no se supo tampoco de esta persona que de alguna manera representaba el caso más curioso y enigmático de desaparición. Es decir, Hubo también Edurne, Sí, dime, Selva. a ver, porque es que me parece impresionante lo que me estás comentando. Pasa un autobús cerca de esa zona, ¿vale? Obviamente en el autobús hay pasajeros y el pasajero que desaparece está dentro del autobús, es decir, Sí. ni siquiera salen abajo. Claro, porque una desaparición pues siempre pueden ser muchas cosas, pero ¿cómo una persona que está dentro de un autobús cerrado y en marcha puede esfumarse? Es que es increíble. A mí me parecía igual de increíble, no sé, algo tiene que tener ese bosque que si estás también merodeando, porque obviamente yo no me imagino al autobús atravesando todo lo que es el bosque para que consiguiese eso, igual que lo del guía que he dicho antes, va con el grupo de turistas y que de repente desaparece. Hubo también incluso un niño de 8 años que desapareció, pero que también vivía cercano a lo que es al bosque. Lo que pasa que las investigaciones que hicieron y los perros que utilizaban para seguir el rastro, pues consiguieron atravesar toda la zona del bosque y de alguna manera, como el rastro llegó a
una carretera lo achacaron a un secuestro, porque el rastro no se ubicaba dentro de lo que es el bosque. Pero es que también hay el caso de una chica que fue de las últimas desapariciones, el 28 de octubre de 1950, que iba paseando con su primo. Se cayó en un punto y esto ya es dentro de ese bosque, se cayó en una pequeña zanja donde se empapó y dijo, mira, pues me voy a acercar a cambiarme de ropa, tú espérate aquí. Esa chica nunca regresó a donde estaba el primo. Lo curioso es que cuando empezaron a investigar por intentar averiguar dónde estaba esta chica, no dieron con ningún cadáver ni nada. A los 7 meses, el cuerpo de esta chica aparece cercano y en una zanja donde en su día habían investigado y ese cuerpo no estaba. La cuestión es que el cuerpo presentaba tal descomposición y estaba tan deteriorado que ni siquiera la autopsia pudo revelar las causas de su muerte. O sea, encima, para uno que aparece, no te sirve de nada para intentar averiguar qué es lo que le pasó. O sea, ya ves. Luego es que son lugares terroríficos. Antes ha comentado Chuso, quiero recordar en una de estas historias, el tema de los rituales satánicos, y yo creo que muchas veces seguramente el empezar a contactar con determinadas entidades trae lo más macabro o los finales más macabros posibles. Bueno, pues ya volveremos también otra vez en alguna ocasión aquí en Noches de Terror a esos bosques tenebrosos, que seguro que hay más y los iremos recopilando. Y recordar también a los oyentes de Noches de Terror que estamos esperando vuestras historias, vuestros testimonios, que estéis aquí con nosotros contando qué os ocurrió, qué fue lo que cambió vuestras vidas. Así que bueno, recuerdo el correo, que es ndeterror@gmail.com, ¿vale? Ahí podéis dejar vuestros testimonios y nosotros iremos seleccionando los más terroríficos y los tendremos aquí cada miércoles. Así que bueno, chicos, gracias a todo mi equipo de colaboradores, sois auténticos y una pasada. Así que bueno, muy buenas noches y nos escuchamos la semana que viene. Buenas noches.